cuando hablemos del futuro de Putin, porque ahorita me están diciendo, es que usted está a favor de Putin. No, yo estoy hablando de lo que el Señor me muestre, lo que yo veo. Ahora, las medidas que van a haber de aquí en adelante y estos meses va a ser desastrosa para Estados Unidos, para Europa. Estados Unidos se va a afectar muchísimo y esto va a ser terrible para la política allá, pero no lo quiero hablar ahorita, sino cuando hablemos en política internacional de Estados Unidos y Sudamérica y Centroamérica. ¿Creen que con esto van a detener a Putin? No, la vez pasada se los dije. Le vale tres pepinos esas sanciones. Porque él se ríe de eso, aunque quedó impactado de cómo se unieron. Y eso es algo bonito, la unidad hace la fuerza. Pero Rusia buscará el camino de salir adelante. Igual él no está solo, hay varios que lo ayudan y lo apoyan. Bueno, miren que hay unos ciertos vistazos, destellos hablamos el viernes. Entonces empecemos. Las sanciones, que han puesto y que siguen poniendo es que son muy tercos. Lo que pasa es que detrás está un proyecto, hay una lucha, un enfrentamiento de proyectos globalistas. Entonces, todos quieren imponer sus normas económicas y quieren destruir la economía y eso nos va a joder a todos. Yo ya les había hablado del reseteo, yo les había hablado de las crisis económicas, la mega super mega inflación que estamos viviendo. Eso desde el año pasado se los vengo diciendo, yo se los he hecho en vivo tras en vivo de predicciones, cómo íbamos a estar ahorita económicamente, cómo iba a estar Estados Unidos, la belleza de Biden. Eh, estas sanciones, yo les dije a ustedes que antes de que invadieran Rusia Ucrania, eh, y cuando la invadió y tiempo después, todos los envíos que hemos hecho, yo les he hablado de que a Putin le importa tres pepinos las sanciones. Ahorita como son tan fuertes, él no se esperaba que fueran tan fuertes, pero de todas maneras no es que sea una cuestión de que lo vaya a parar. O sea, eso es algo que en el futuro puede ser que tenga una representación fuerte allá en Rusia, sobre todo para estas sanciones. Es una medida autosuicida de la sociedad y del mundo. Europa quiere zafarse de ellas porque esto yo lo dije, lo escribí en una publicación que subimos a las redes, que el apretón que ahorita se está viviendo y se va a vivir en Europa va a ser tremendo, va a ser tremendo. Entonces es una cuestión de que ¿quién dirige los hilos en Europa y la OTAN? Estados Unidos. Y Estados Unidos sí pierde y va a estar mal y todo, pero los que van a estar directamente con el problema es Europa. Por eso Europa está tratando de cómo manejar la situación y que a la hora de la verdad no, estas sanciones le cuestan a Putin, sí, y a los rusos, claro, y a los europeos, y a nosotros, a todos. Pero esto no va a cambiar el proyecto que tiene Putin, olvídese. Eso se los he dicho varias veces y es lo que ha sucedido. A él le importa un carajo las sanciones. Pero estas sanciones sí nos afectan mucho a nosotros y a la economía. Si la economía ya venía muy mal y la super mega inflación que estamos viviendo, yo se los dije desde el año pasado. Si ustedes me han seguido y han estado pilas, aunque ahorita creo que saqué uno de mega inflación, un corte, pero voy a sacar ahorita otro de los meses enero y febrero. Lo que estamos viviendo y lo que se viene para el mundo económicamente es desastroso, desastroso. Pero también tenemos que confiar en el Señor, que Dios nos va a ayudar adelante. Este mes y el próximo va a ser tremendo para Estados Unidos y para Europa, más que todo para Europa. Un mes y medio, 2 meses para Sudamérica, 3 meses a Colombia, 3 meses a Colombia, ya se empezó a ver, lo vamos a vivir. Yo les dije que se iba a subir todo por las nubes, la super mega inflación, más ahorita con lo de los barcos que no se pueden mover en el mar, yo se los dije desde el año pasado, ahorita con lo que está pasando de la guerra y estas hijo de madre sanciones que no solucionan nada. O sea, esto sí, yo entiendo que es una forma de presionar a Putin, es una forma de reaccionar, pero si el mismo Zelensky, que ustedes saben cuál es mi opinión sobre él,
sale diciendo que eso no ha servido para nada. Y es que es verdad, es que ninguna guerra se ha parado por una sanción económica. Eso solo se le ocurre a Biden y a la OTAN, es que eso no tiene sentido. Eh, Apretar a un país económicamente, si fuera, que yo le digo Cuba, por ejemplo, sí, listo, pero es que es Rusia. Y yo les dije que Rusia iba a desarrollar su propio sistema SWIFT y a través de blockchain y las criptomonedas. Ellos van a desarrollar, ya lo tienen, lo están desarrollando, pero le van a dar como una inauguración mundial. En estos días van ustedes a escuchar. Y ellos van a seguir moviendo su mercado. ¿Por qué? Porque hay una unión, y yo se los dije en el programa anterior, en el en vivo del viernes, con China. China los patrocina a ellos, porque China gana que esto se dé con Ucrania. No voy a entrar más en la cuestión de Ucrania porque ya lo hablamos. Pero esto económicamente el gran vencedor va a ser China. Rusia enfrenta sanciones económicas por parte de decenas de países tras su invasión a Ucrania. Las sanciones son contra una amplia gama de sectores, al igual que contra individuos, incluido el propio presidente ruso Vladimir Putin, sus dos hijas mayores y funcionarios gubernamentales de alto nivel. Las penalidades han dejado a los bancos rusos fuera de un sistema clave de mensajería financiera y han congelado los activos del Banco Central de Rusia. Los aviones rusos no pueden despegar, sobrevolar o aterrizar en decenas de países. Asimismo, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia, mientras que muchos países europeos han anunciado planes para reducir el uso de energía de ese país. Las prohibiciones de importación afectan a docenas de otros productos rusos, desde productos industriales hasta artículos de alta gama. Estados Unidos ha suspendido las relaciones comerciales con Rusia, mientras que los países europeos están adoptando medidas similares. La eficacia de las sanciones es objeto de un acalorado debate en el que tanto los defensores como los detractores citan casos concretos. Los defensores dicen que las sanciones ayudaron a que Irán se sentara en la mesa de negociaciones en 2015 y aceptara limitar sus actividades nucleares. En Sudáfrica, décadas de sanciones internacionales contribuyeron a poner fin al gobierno del apartheid en 1990. El uso de las sanciones cobró importancia después de la Primera Guerra Mundial, ya que los países buscaban formas de evitar los horrores de otra guerra. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, utilizó un embargo de petróleo en 1940 para persuadir a España de que permaneciera neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, solo un año después, Roosevelt cortó la capacidad de Japón de comprar petróleo estadounidense con resultados drásticamente diferentes. Poco después, Japón bombardeó Pearl Harbor y aumentó su asalto militar en toda Asia. Parte de su objetivo era adquirir más petróleo. El bloqueo económico de la Alemania nazi tampoco logró disuadir los planes de Adolf Hitler. Además, el líder alemán citó la preocupación por las sanciones como motivo de sus conquistas territoriales. Un estudio que analiza más de 170 casos que abarcan un siglo de medidas económicas concluyó que las sanciones solo tuvieron éxito, al menos parcialmente, en un tercio de las ocasiones. Entre los fracasos citados por el estudio figuran Cuba, donde décadas de sanciones estadounidenses no han provocado la caída del gobierno comunista, y Corea del Norte, que no ha abandonado su programa nuclear a pesar de las sanciones internacionales. El estudio concluyó que las sanciones tienen más éxito cuando los objetivos de un país son modestos, como la liberación de presos políticos. Estas tienen mucho menos éxito cuando buscan un cambio de régimen, la democratización o cuando tratan de detener una operación militar. Las sanciones contra Rusia han hecho que el rublo pierda valor y que aumente la inflación en el país. Por su parte, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, reconoció en abril que la situación es la más difícil en 3 décadas para Rusia. Sin embargo, las sanciones no han detenido hasta ahora la operación militar de Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo en marzo que Rusia ajustaría su economía a las sanciones y que éstas harían más fuerte al país.
great demand for rubles in order to turn the euros into the rubles for the energy that we pay, which of course is the demand of something goes up, its price will go up. And this is why the ruble is propped up. I mean, the important thing here is to stop buying energy from Russia in all its forms. Only then are we going to see real economic effects on the economy and therefore also on the currency. Este lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la guerra relámpago de Occidente, con su política de sanciones contra el país por la campaña militar rusa en Ucrania, ha fracasado, dado que aseguró la economía rusa está estabilizándose, mientras que los estándares de la vida de los europeos están bajando. En una reunión con miembros del gobierno sobre la situación económica del país, dijo que el cálculo de Occidente fue socavar rápidamente la situación financiera y económica de su país, provocar el pánico en los mercados, el colapso del sistema bancario y un desabastecimiento masivo de productos en tiendas. Sin embargo, aseguró que ya pueden decir con confianza que tal política hacia Rusia y la estrategia de guerra relámpago económica fracasó. Sostuvo que las sanciones tuvieron un impacto en los propios países que las impulsaron en cuanto a la subida de la inflación y el desempleo. Putin expuso que el rublo se cambia hoy a $76.12 y 82.04 euros. Cuando Rusia inició su campaña militar en Ucrania, el rublo se desplomó casi un 30% frente al dólar y el euro, una caída no vista desde al menos 1993 y 1994. El presidente ruso afirmó que además el número de desempleados sigue siendo relativamente bajo, una aseveración que argumentó con el hecho de buenos indicadores sobre el uso de generación de electricidad. Según los datos del pasado 30 de marzo publicados por la Agencia Federal de Estadísticas, Rosstat, el paro en Rusia cayó del 4.4% en enero a 4.1% interanual en febrero, el más bajo desde 1991. Si bien no hay aún datos del mes pasado, que es cuando muchas empresas internacionales suspendieron sus actividades en el país o abandonaron el mercado ruso debido a las sanciones occidentales. De acuerdo con el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, solo en la capital unas 200.000 personas pueden perder su trabajo debido al cierre de empresas extranjeras. A finales de marzo, Sobyanin dijo que alrededor de 300 compañías internacionales cerraron su actividad en la capital rusa. En cuanto al consumo, el jefe del Kremlin aseguró que después de un breve auge en una serie de productos, la demanda minorista ha vuelto a la normalidad. También instó al gobierno a acelerar la transición a contratos de comercio internacional en rublos y las divisas de aquellos países que son considerados socios fiables. El presidente de Rusia asegura que la economía rusa se estabiliza. Vladimir Putin ha señalado que ahora los precios se están normalizando. El último dato de inflación de Rusia es el de que ésta se disparó al 17,5% en términos interanuales en un mes y medio. Además, Putin señala que el desempleo sigue siendo relativamente bajo, pero sin ofrecer nuevos datos de marzo, mes en el que cientos de empresas internacionales suspendieron su actividad. El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales. Pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de sus ahorros. Ha añadido que el tipo de cambio del rublo ha vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero y que ahora está determinado por una balanza de pagos objetivamente fuerte. Su declaración se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalara en una entrevista con el periódico alemán Bild que la quiebra estatal de Rusia era solo cuestión de tiempo. Durante la entrevista, la presidenta señaló que las próximas sanciones se centrarán en los bancos, en particular en el Sberbank, así como en el petróleo. Rusia ha duplicado sus ingresos por combustibles fósiles desde el inicio de la guerra, beneficiándose de la subida de los precios, incluso cuando los volúmenes se han reducido. Las exportaciones rusas de petróleo, gas y carbón ascienden a unos 62.000 millones de euros en 2 meses, siendo Alemania el mayor importador.
Un estudio publicado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio muestra que las importaciones de la UE superaron los 44.000 millones de euros en 2 meses, frente a los 140.000 millones en todo el año pasado. Rusia ha seguido beneficiándose de su dominio sobre el suministro energético a Europa, a pesar de las sanciones y restricciones de los gobiernos de la UE en su intento de evitar que Vladimir Putin utilizara el petróleo y el gas como arma económica. Dicho dinero apuntala el esfuerzo bélico de Putin y, según expertos, la única manera de desactivar su maquinaria bélica es alejarse rápidamente de los combustibles fósiles. Hora de hablar de economía aquí en Directo América, edición nocturna. Está con nosotros Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Vamos a comenzar en Europa, que este continente comienza a reaccionar a esta suspensión del suministro de gas ruso para 2 integrantes de la Unión Europea, Bulgaria y Polonia. Ursula von der Leyen, quien es presidenta de la Comisión Europea, dijo que las empresas energéticas europeas no deben acceder a las demandas de Rusia. Moscú exige pagar sus facturas en rublos, pero von der Leyen advierte que quienes accedan estarían violando las sanciones europeas contra Moscú e incurrirían en un alto riesgo. En la Unión Europea, alrededor del 97% de todos los contratos estapulan los pagos en euros o dólares, exceptuando algunos casos. Escuchemos qué dijo la presidenta hoy. Hoy el Kremlin ha fracasado una vez más en su intento de sembrar la división entre los Estados miembros. La era del combustible fósil ruso en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en materia energética. Santiago, y es que un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio que publica hoy The Guardian afirma que Rusia casi ha duplicado sus ingresos por la venta de combustibles fósiles a la Unión Europea. Según el reporte, Rusia ha recibido alrededor de 62.000 millones de euros de las exportaciones de petróleo, gas y carbón solamente en los 2 meses desde que comenzó la invasión. Europa importó 44.000 millones de euros en los últimos 2 meses, en comparación con los 140.000 millones de todo el año pasado. Los datos simplemente muestran cómo Rusia continúa beneficiándose de la venta de los hidrocarburos pese a estas sanciones que han impuesto.